Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana tan preciosa, tan especial que nos ha regalado el Señor. Es un regalo de Dios, es un don de Dios el poder disfrutar de un día más de vida. Y qué bueno es cuando nos disponemos a aprovechar bien el tiempo. Y qué mejor manera que estudiando, escudriñando la palabra de Dios, orando en familia, alabando, cantando alabanzas, música de adoración, compartir ese tiempo especial de domingo con los niños, con nuestros familiares. En en este primer domingo de mayo, recordamos, como bien estuvimos hablando ayer, recordamos ese mover del Señor en la vida de la iglesia metodista. Mayo, mes del metodismo, mes del movimiento metodista. Y es una bendición ver cómo a través de los años el respaldo y la bendición de Dios ha estado presente en nuestra iglesia. Vamos a orar antes de dar inicio con el sermón de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición de un día más de vida, por la bendición de poder movernos, de poder respirar, de poder ver, por la bendición de poder alabarte, adorarte con total libertad, por la bendición de tener las sagradas escrituras al alcance, por la bendición de poder escudriñar tu palabra, por la bendición de poder escuchar tu voz, de poder discernir tu voluntad. Padre, yo pido de manera especial tu bendición sobre cada familia de nuestra iglesia, allá donde ellos han tenido su tiempo de oración, donde ellos han tenido su tiempo de alabanza, de adoración, de gozo, sean enormemente bendecidos, sean reconfortados, sean fortalecidos, y que aquellos y aquellas que necesitan paz la reciban en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, nos disponemos a escuchar tu voz, a escudriñar tu palabra. Ilumínanos, guíanos por la senda que tienes para nosotros. Guíanos por esas veredas donde encontraremos aguas frescas, donde encontraremos manantiales que refrescarán nuestra vida. Señor, tú tienes palabras de vida eterna y eso es lo que queremos para nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. A propósito de el mes en el cual nos encontramos, donde festejamos, celebramos la vida de la iglesia, del movimiento metodista, qué bueno es aprovechar bien el tiempo, qué bueno es acudir al estudio de tanta literatura, tanto recurso que está disponible y al alcance de todo, aún en internet lo podemos encontrar, sermones de Wesley y demás, para aprovechar en familia, para esos tiempos de devocional, donde podemos acompañar la palabra de Dios con algún buen sermón que nos ofrece eh, nuestra iglesia metodista. Hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia, un tema que no deja de llamarme la atención, un tema que no deja de resonar en mí, un tema que inevitablemente debe ponernos a reflexionar, a meditar seriamente. Cuando el apóstol Pablo estaba exponiendo su defensa ante el rey Agripa, se escucharon dos voces más.
aparte de la voz de Pablo, se escucharon dos voces más. Una de esas voces era la de Festo, quien dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. La otra voz era la del mismo rey Agripa, diciendo: por poco me persuades a ser cristiano. Hoy vamos a hablar de el casi cristiano. Hay muchas personas que lamentablemente llegan a este punto, a lo que precisamente manifestó el rey Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano. Desde que la fe cristiana apareció en el mundo, en todo tiempo y en toda nación, ha habido muchos que, como el rey Agripa, casi son persuadidos a ser cristianos. ¿Qué podemos decir al respecto? De nada vale ante la presencia de Dios tan solo llegar a este punto. Nos estaríamos perdiendo de toda una serie de bendiciones que provienen de Dios, que provienen de un corazón arrepentido genuinamente. Es importante, entonces, que podamos discernir a la luz de la palabra, primero, lo que significa ser casi cristiano, y segundo, lo que es ser un verdadero cristiano por completo, no a medias, no casi, sino enteramente cristiano. La primera cualidad del casi cristiano es que tiene una honestidad pagana. Y esto es algo duro, algo que puede para algunos ser chocante. Una honestidad pagana. Conoce el Evangelio, pero no existe un compromiso genuino. El casi cristiano podría decir: yo no le hago daño a nadie, y tal vez usted lo ha escuchado, no le hago daño a nadie, no me meto en problemas, no busco el mal, no robo, no engaño, no miento, no hago fraude, no le debo nada a nadie. En general, me considero una buena persona. Y con eso bastaría, con eso me conformo. El casi cristiano puede tratar de vivir según los más altos estándares de valores, presentando ayuda al que lo necesita, alimentando al hambriento, dando abrigo al que está padeciendo frío, brindando de un techo a aquel que no lo tiene. Puede hacer cualquier obra humanitaria que le venga a la mano. El casi cristiano tiene toda la capacidad, tiene toda la habilidad para desempeñarse de esta manera, de una manera honesta. Pero, como lo dijimos, es una honestidad pagana. La segunda cualidad, esa era la primera, la segunda cualidad del casi cristiano es como dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5, donde nos habla del carácter de los hombres en los postreros días, en los postreros tiempos. Y finalmente nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, tienen la forma externa del verdadero cristianismo. Por tanto, el casi cristiano no hace nada que el Evangelio prohíba. No toma el nombre de Dios en vano, bendice y no maldice, evita el adulterio, la fornicación, la lascivia, el chisme, la murmuración, evita la mentira, las malas palabras, en fin, se abstiene de toda clase
de conversaciones que no sean buenas para la edificación y que por tanto contristen al Espíritu Santo de Dios. Evita en la medida de lo posible toda disputa y conflicto, buscando la paz con todos. Notan que todo lo que estamos diciendo pues se escucha bastante bien, se escucha bastante positivo. No lastima ni hiere a nadie, sorprendentemente aplica, aunque, y es que ahí es donde está el detalle, aunque de manera superficial, la regla de oro. ¿Y cuál es esa regla de oro? La encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pueden incluso ser como dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 11, sobre los deberes cristianos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y no solamente esto, sino que según tienen oportunidad, hacen bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y es que el punto aquí es que todo se escucha bien, todo se escucha bonito, pareciera no haber, y es ahí donde hay que tener cuidado. Pareciera que todo marcha bien. La persona que solamente tiene la apariencia externa de piedad, de bondad, puede asistir regularmente a la iglesia. También hace uso de los medios de gracia cada vez que tiene la oportunidad. Ora, lee las escrituras, las escudriña, ayuna, participa de la mesa del Señor regularmente. Pareciera que no hay problema alguno. Pero ya vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el tema. La tercera cualidad del casi cristiano es la sinceridad. Posiblemente se hayan sorprendido con esta cualidad, pero sí, así es. La tercera cualidad del casi cristiano es la sinceridad. El casi cristiano tiene un verdadero deseo de servir a Dios, un firme propósito de hacer su voluntad. Tiene un deseo sincero de agradar a Dios en todos sus caminos, en todas sus conversaciones, en todo cuanto hace. La pregunta que posiblemente muchos de ustedes se estén haciendo en este momento es, ¿será posible ir tan lejos y sin embargo no ser más que simplemente un casi cristiano? Porque asiste regularmente a la iglesia, participa de la mesa del Señor, ora, lee, ayuna, canta alabanzas, adora, hace buenas obras, pero sin embargo, a lo más que llega es a ser un casi cristiano. ¿Será posible ir tan lejos y sin embargo no ser más que casi cristiano? Mis amados hermanos, la respuesta es sí. Juan Wesley dijo que por muchos años él llegó a ese punto y probablemente muchos podrían testificar lo mismo.
incluyéndome, años con un corazón sincero, buscando agradar a Dios en todo, cumpliendo la palabra de Dios, los deberes cristianos al pie de la letra, mas sin embargo hay algo que falta, hay algo que todavía no calza, hay algo más a lo cual no se ha llegado. Como vimos, el casi cristiano tiene el sincero deseo de hacer la voluntad de Dios, pero todo, y es que ahí es donde está el punto, tiene el sincero deseo de hacer la voluntad de Dios, pero todo lo que hace es superficial. Todo lo que hace puede ser bello, puede ser hermoso externamente. Tengo unas preguntas. ¿Quién es usted cuando nadie más que Dios lo ve? Como acabamos de decir, el casi cristiano tiene la sinceridad de querer agradar a Dios en todos sus caminos, pero todo lo que hace no es más que algo superficial. Y todos podríamos ver maravillas. Podríamos casi que decir, ese es un verdadero cristiano. Pero ante esta situación, yo lanzo esta pregunta. ¿Quién es usted cuando nadie más que Dios lo ve? ¿Qué dice su conciencia? ¿Qué testifica el Espíritu Santo a su espíritu? ¿Verdaderamente está recibiendo el testimonio del Espíritu de que verdaderamente es hijo de Dios? Si todo esto nos ha llevado a ser únicamente casi cristianos, entonces, ¿qué otra cosa se requiere para ser completamente cristiano? Y es aquí donde vamos a ver las cualidades del cristiano verdadero. En primer lugar, amar a Dios, porque así dice su palabra. Lo vemos en Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cualidades del cristiano verdadero: amar a Dios. Ama a Dios. Mis hermanos, ese amor de Dios hincha el corazón, se posesiona de todos los afectos, llena el alma de una manera que jamás nos hubiéramos podido imaginar, y emplea todas sus facultades hasta el máximo. El espíritu de quien así ama a Dios continuamente se regocija, se goza, da gracias, porque Él es su Salvador. En el Señor está su delicia. Su corazón clama constantemente las palabras del Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque el mundo le ha sido crucificado y él al mundo. Ha sido crucificado al deseo de la carne, al deseo de los ojos y al orgullo de la vida. Esta es la primera señal de un verdadero cristiano. Ama profundamente a Dios y nada lo puede mover de ahí. Ama al Señor
con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y él exclama con gozo, con júbilo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, porque nada de lo que hay en la tierra le genera contentamiento, le genera alegría, le trae llenura. A diferencia del casi cristiano, que en medio de su búsqueda todo era superficial, este hombre no halla deleite en lo superficial. Este hombre dice: fuera de ti nada deseo en la tierra. No me importa lo superficial, no me importan las apariencias. Mi delicia está en ti. La segunda señal del verdadero cristiano es el amor al prójimo. Y este es un punto importante, porque así lo dice el Señor en las siguientes palabras. Mateo capítulo 22, verso 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien pregunta, como el intérprete de la ley allá en Lucas capítulo 10, versículo 29, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, la respuesta es: toda persona en este mundo es su prójimo. No podemos en modo alguno exceptuar a nuestros enemigos, ni a los enemigos de Dios y de sus propias almas. Somos llamados a andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2. Vuelvo a leerlo para ustedes. Andar en amor. Ese es el llamado que se nos hace. Ese es el llamado para usted y para mí. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. ¿Y qué podemos decir de ese amor? Pablo nos presenta las palabras adecuadas bajo inspiración del Espíritu Santo para describir ese amor al cual somos llamados a ejercitarnos para con los demás, para con nuestro prójimo. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 6 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. C.S. Lewis dijo: si la cruz que cargas no te enseña a amar, no es la misma cruz de Cristo. Entonces yo preguntaría: ¿qué clase de cruz está cargando? Repito nuevamente: si la cruz que cargas no te enseña a amar, no es la misma cruz de Cristo. La tercera señal del verdadero cristiano es la fe, pero no se trata de cualquier fe. La fe que no produce arrepentimiento, amor y buenas obras no es la fe viva y verdadera de que hablamos aquí, sino una fe muerta y diabólica.
Veamos qué dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vuelvo a leerlo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A pesar de toda esta fe, siguen siendo demonios. Permanecen en su estado de condenación porque les falta la fe verdadera cristiana. La correcta y verdadera fe cristiana no consiste solo en creer que las sagradas escrituras y los artículos de fe dicen verdad, sino también en tener una plena seguridad y completa certeza de que Cristo nos salva de la condenación eterna. Es la plena seguridad y completa certeza que alguien tiene de que por los méritos de Cristo sus pecados son perdonados y uno es reconciliado con Dios. Y de ello surge un corazón amante, dispuesto a obedecer sus mandamientos. Hay una seguridad, una certeza de que con Cristo ha sido juntamente crucificado y ya no vive Él, mas vive Cristo en Él. Esa es la verdadera fe. Esa es la genuina fe a la cual somos llamados todos. Aquella persona que cuente con estas tres cualidades, podemos decir que es un verdadero cristiano. Queda todavía pendiente una serie de preguntas. ¿Está su corazón lleno del amor de Dios? ¿Puede clamar mi Dios y mi todo? ¿Es Dios tu deseo? ¿Tiene escrito en el corazón el mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano? Ama a todos como a sí mismo, no hace acepción de personas, ama incluso a sus enemigos, les ama como Cristo le ama a usted. Si cree que Cristo le amó a usted y que se entregó a sí mismo por usted, cree que el Cordero de Dios ha quitado sus pecados y que los ha lanzado al fondo del mar, que ha borrado el acta que le era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ha recibido la redención mediante su sangre y el perdón de sus pecados, y da testimonio del Espíritu Santo a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Si es así, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición más grande, porque estas son señales de un verdadero cristiano. Hermano y hermana, permítame decirle algo. Y quiero que lo guarde en su corazón, que lo tenga presente, que no lo olvide. El Señor no viene por casi cristianos, por casi hijos, por casi discípulos, por casi iglesia. El Señor viene por cristianos genuinos, viene por hijos. Él viene por verdaderos discípulos. Él viene por su iglesia. No hay espacio
para el casi cristiano. Somos llamados a ser completamente, verdaderamente, genuinamente, enteramente cristianos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestras vidas. Padre, oro por cada uno de los que están escuchando, los que están viendo este sermón, para que seas tú guiándolos, fortaleciéndolos, para que sea tu Santo Espíritu dando el crecimiento y que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Si hay alguien que ha sido confrontado por la palabra y que es consciente y dice, debo hacer un cambio en mi vida, debo dejar el casi para ser un verdadero y genuino cristiano, un genuino hijo de Dios, para ser un verdadero discípulo de Cristo. Yo oro para que el Espíritu Santo sea dando ese crecimiento. Yo oro para que la obra sea completa, para que la obra sea perfeccionada en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Los motivo para que permanezcan firmes, constantes sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Bendiciones en el nombre de Jesús.